modo de solo escucha. Saludos, muy buenos días. Mi nombre es Alfredo Alfaro y en nombre de la compañía Ipsos quisiera darle la bienvenida a todos los que nos acompañan en este Ipsos webinar del mes de julio. Esta es nuestra cuarta edición del año 2016 y a partir de ahora pues se han silenciado los micrófonos a propósito de poder evitar tener ruido ambiente y poder tener mayor claridad para escuchar a nuestro presentador. Como es habitual, nuestra agenda del día iniciará con esta breve introducción del tema y del presentador para pasar a la presentación de fondo y esta tendrá una duración aproximadamente de unos 40-45 minutos para tener al final durante unos 10 a 15 minutos una sesión de preguntas y respuestas. Para esto recuerden que tenemos en la herramienta, en la parte superior derecha de sus pantallas, la posibilidad de anotar preguntas en una ventana que está para ese propósito. El tema que estamos presentando el día de hoy tiene que ver con los cambios que se nos avecinan de cara a la tecnología y los diferentes cambios de hábitos de nuestros clientes y consumidores, y cómo esto nos desafía en cuanto a lo que es el monitorear el desempeño de nuestras marcas en estos tiempos de cambio. En el seminario de hoy esperamos poder responder a preguntas como si existirá el monitoreo de las marcas en el futuro, se hace necesario hacer preguntas a los consumidores con los avances de la neurociencia y las soluciones digitales, ¿cómo utilizar el monitoreo en conjunto con otras herramientas? ¿Cuáles son las novedades en los brand trackers y pueden ser estos implementados inmediatamente? ¿Qué viene en el futuro próximo? Para ello tenemos el placer de presentar a nuestro expositor de hoy, el señor Alan Lieberman. Alan cuenta con más de 30 años de experiencia en mercadeo. Ha trabajado para compañías como Unilever, siendo el gerente en Brasil de mercadeo y en el Reino Unido de esta compañía. También trabajó en Microsoft en Brasil como director de marketing. Durante los últimos 18 años se ha desempeñado en Ipsos, trabajando en diferentes posiciones en América Latina, así como en la Organización Mundial con sede en Chicago. Actualmente Alan es el director de Ipsos Medios y de investigación especializada de comunicación para América Latina, donde ayuda a impulsar algunos esfuerzos globales de Ipsos en todo el mundo. Alan tiene actualmente su sede en Miami, Florida, y desde ahí es donde hará su presentación del día de hoy. Monitorear la marca en tiempos de cambio. Así que sin más preámbulo, pasamos a la presentación de Alan Lieberman. Hola, saludos, buenos días a todos. Espero que el día esté tan lindo como se ve en la pantalla. Al menos aquí en Miami está verdaderamente lindo y muy caliente. Muy bien, yo he pensado en algunos títulos para este webinar y he decidido por ser más inspirador. Pero quizás el segundo sea más directo y objetivo. El tracking que ha sido inventado en los años 60 sigue siendo relevante en los días de hoy y va a seguir siendo en el futuro próximo. Amigos clientes de LATAM, yo creo que sí, pero siempre que no hagamos el mismo tracker que lo hacíamos hace 50 años. A las previsiones. ¿Cuántas he vivido? La muerte de la televisión y mucho antes la muerte anunciada de la radio. Pero mismo la radio sigue muy viva, incluso con expansión por satélite y más recién por digital. Aparentemente, a esta gente sigue encantada por esta media. Les parece ser una propuesta atractiva, una radio que a lo largo del tiempo aprende los estilos, las canciones que más le gustan. Y antes mismo que uno pueda levantar la mano, o el teléfono, o el mouse, para pedir algo, ya lo tiene con sus músicas o canciones favoritas. ¿A quién ha previsto la muerte de los trackers?
Pero yo pienso que son los mismos que habían previsto que Brasil iba a ganar de Alemania en el Mundial de FIFA en 2014, a los 7-1. Creo que son los mismos que han previsto que Guatemala finalmente se clasificaría para el Mundial de 2014. Bueno, vamos a ver qué va a pasar en 2018. Pero quiero compartir con ustedes 4 áreas importantes en las que pienso que un tracking puede y necesita trabajar para contribuir para la estrategia de las marcas. Yo veo una evolución en todas ellas y por esto me siento razonablemente seguro de que esto no va a pasar. Antes de hablar de las áreas, me parece importante entender el contexto en el cual el tracking ha sido creado. Medios pocos. La televisión, la radio, los periódicos, las revistas. Formatos básicamente 30 segundos. Marcas pocas, limitadas. Atención del consumidor total, como podemos ver en la foto. El Consumer Journey o camino del consumidor lineal y previsible para decidirse por una marca u otra. Yo podría invertir todo el tiempo hablando solamente de los cambios en el contexto actual, pero hablemos de los más importantes. La explosión de los puntos de contacto ha generado enormes oportunidades de conexión con el consumidor. Pero al mismo tiempo, la cantidad de información, contenidos, consumo de medios, todo esto fragmentado en múltiples dispositivos, ha generado una dificultad creciente para atraer su atención. La verdad es que el brand management ha cambiado significativamente, empezando con el Consumer Journey, que se ha ampliado, cambiado en gran parte de las categorías. Piensen cómo lo hacíamos para decidir por una compra de auto en el pasado y cómo lo hacemos hoy desde la Internet. Hay mucho más marcas con acceso a la tecnología y diferenciarse únicamente con atributos funcionales es casi imposible. En este nuevo escenario es fundamental hacer una mayor conexión emocional con los consumidores, así como entender que ya no es posible tener el control total sobre las narrativas de las marcas. Mi primer mensaje importante es, en un mundo mucho más complejo, no podemos permitir gaps o agujeros de información. Entonces, ¿de qué manera el tracking necesita ayudar a las marcas hoy? Las 4 áreas en las cuales el tracking necesita contribuir de forma asertiva son fundamentalmente: 1. Reconocer que el tracking es parte de un sistema mayor de soporte a las marcas. 2. Que necesitamos de métricas alineadas con performance con desempeño de mercado. 3. Que pueden ser extraídas de forma cada vez más inteligente, en el momento cierto y cada vez más rápido. 4. Finalmente, que la entrega al management ocurra con el mayor impacto. Quiero hablarles individualmente de cada una. Bien, aquí necesitamos reconocer que los trackers tienen que coexistir con muchas otras informaciones de marca y que no puede ser operado de forma independiente. Tiene que completar los espacios que no pueden ser llenados por otras fuentes de información y créanme, hay muchos gaps. Hoy en día hay muchas formas ahí de monitorear una marca. Likes, tweets, clics, fans y muchas otras formas de conexión. Son útiles, pero no pueden contar la historia completa. Sin hablar de que muchas de estas métricas no son lo que parecen. Muchas veces son generados por robots o por gente que se registra como un fan para poder ganar alguna oferta especial. Esta persona no es un verdadero fan. No significa que tenga una relación con la marca. Sin hablar de que la proporción de los fans que se relacionan con las marcas es muy baja. 0.5% de los fans hablan de una marca en Facebook. En términos de marketing, esta gente es inaccesible y por lo tanto es muy difícil utilizar estas métricas en beneficio de las marcas. Recién, creo que ha sido esta semana, Facebook ha publicado
un artículo hablando justamente de estas cosas, o reconociendo que estas métricas están, porque es fácil medir todo esto, pero son métricas que no importan mucho. Las métricas de la web no explican los motivos, los porqués de lo que la gente hace. ¿Cómo se puede explicar la cantidad de clics? Si la gente cree que una marca es saludable, ¿esto significa que las otras no lo son? Es imposible asumir estas cosas sin investigación. Es necesario entender si las acciones de marketing están logrando llegar a sus consumidores target, así como si están comunicando el mensaje estratégico deseado. Medir respuestas online en el corto plazo no va a decir si la marca va a lograr crecimiento sostenible. ¿Existe brand love? No se puede saber si no hacemos las preguntas ciertas. Y es por esto que necesitamos de tracking, lado a lado, con los paneles, con información de ventas y todo lo demás que sea necesario como parte de un ecosistema de soporte para la marca. El desafío es integrar toda esta información. Yo particularmente soy un enorme fan de Einstein. No bastará su impacto para las ciencias de sus teorías, ¿qué les parece sus frases siempre impecablemente verdaderas? Métricas que importan se refiere a encontrar las que verdaderamente correlacionan con desempeño de mercado y hacer las preguntas correctas para revelar las verdades de la marca. Con base en estas verdades, entonces, poder accionar desde un análisis de sus drivers, lo que puede cambiar el desempeño de la marca. Hace poco hablamos sobre el mayor poder de los consumidores sobre las narrativas de la marca. Podemos utilizar esto en nuestro beneficio. A través de la escucha pasiva de las conversaciones online, gracias a avanzados Text Analytics, podemos hoy brindar a las marcas un buen sistema de alerta sobre sus iniciativas o simplemente dar mayor riqueza en la interpretación de la información brindada por los trackers. ¿Qué más? Las creencias de la gente son usualmente inconscientes o suprimidas. La tecnología hoy permite calibrar el tiempo de respuesta de los consumidores y esto significa poder entender la profundidad en su convicción. Técnicas como esta nos puede brindar hoy la neurociencia y sin duda contribuir para conclusiones más asertivas. Con la explosión de los puntos de contacto mencionados al inicio, es fundamental hoy que los trackers puedan brindar información de la eficacia y eficiencia de cada uno de acuerdo con sus objetivos. Una evaluación 360, como se lo dice. A través de la combinación de exposición pasiva e información de surveys a nivel respondiente, podemos entender el impacto de campañas mucho más allá de los ratings o índices de audiencia. En el momento cierto significa brindar la información a tiempo para que se pueda tomar una decisión. Un tracking histórico tiene poco valor en categorías que se mueven con velocidad cada vez mayor. Pero también significa hacer las preguntas ciertas en el momento cierto. Vean que los smartphones permiten hoy medir cosas que no podíamos antes, posibilitando respuestas en momentos significativos, como en una tienda o en un bar, y no en sus casas cuando ya se olvidaron de los detalles. Y finalmente, de la manera correcta, significa hablar con la gente de la mejor forma. Esto es, a través de un buen diseño, que sea media agnostic, o sea, que funcione en cualquier dispositivo. Podemos crear hoy encuestas más cortas y agradables. Los smartphones, por ejemplo, van a permitir que la gente responda en el momento que quieran responder, que es justamente la forma como esperan comunicarse hoy en día. No existe otra forma. ¿Qué tan largas son vuestras encuestas? 30 minutos, 45, algunas aún más largas.
Esto no va a poder seguir así en un futuro próximo. Tenemos que aceptar esta realidad hoy. Hay enormes beneficios. La gente cuando está enganchada piensa más sobre sus respuestas, más calidad, menos caídas, mejores muestras. Tenemos que trabajar de una forma más inteligente. Un tracking no puede dar respuestas frías. Esto significa relaciones más cercanas con sus clientes, agencias de investigación, para que se trabaje como un equipo único. Transparencia para que se tenga amplia comprensión de las cuestiones de negocio, a fin de que el tracking sea direccionado para lo que importa, los negocios. Y tenemos que producir reportes de marcas y scorecards que permitan a los ejecutivos seniors leerlos a simple vista y que sean relacionados a su negocio. Data visualization es crucial para llevar el tracking al boardroom. Por lo tanto, quiero dejar el mismo mensaje desde los trackers que ha dado el escritor Mark Twain cuando indagado en una entrevista sobre noticias que un periódico había publicado en el día anterior de que él estaría muerto. Él dijo en vivo tono: el reporte de mi muerte es una gran exageración. La verdad es que los trackers son más importantes que nunca y tienen que estar en el centro del éxito de un equipo de marketing. El tracking debe aportar a los aprendizajes de otras fuentes de información, contribuyendo con métricas de brand love y otras estratégicas. Las marcas más exitosas en el futuro van a ser justamente aquellas que sean capaces de mezclar toda esta información para crear una estrategia de marca y comunicación coherente y completa. Y es nuestra tarea integrar todos estos resultados para una evaluación verdaderamente holística. Quiero ahora mostrarles cómo Ipsos Connect, la división de Ipsos, la cual represento, como dijo Alfredo, especialista en research de comunicación y medios, enfrenta estos desafíos y viene trabajando con sus trackers en estas 4 áreas. Entendiendo el tracking como parte de un ecosistema de información que entrega métricas sensibles y que importan, haciendo uso de las más avanzadas ciencias, neurociencias, social media y la tecnología, brindando información en el momento cierto, más y más real time, y de la mejor forma, más inteligente, más enganchadora y con el mayor impacto para su organización. En la primera tarea, lo tomamos con amplio conocimiento de que la información hoy viene de varias fuentes y todo debe ser utilizado, desde que ayuda a mover las marcas en la dirección deseada. Poco importa de dónde viene la información, lo que importa es lo que sea importante para y cuando lo necesites. Hoy sigue no existiendo mejor forma de lograr medidas robustas y representativas de cómo la marca desempeña con sus consumidores, que les haciendo preguntas. Pero existe hoy una gama mucho mayor de fuentes para llegar a la voz del consumidor. La belleza o la maestría está en utilizar múltiples fuentes de información y elegir las que mejor funcionen para las distintas necesidades. Esto permite que el tracking pueda ser ágil y eficiente, siendo complementado por medidas estratégicas y tácticas de otras fuentes. En la visión estratégica, el cuadro que ven ahí al lado izquierdo, la mayor parte de las marcas grandes en el mundo están midiendo 1 o 2 veces máximo al año sus perfiles de forma completa, o sea, de los pies a la cabeza, limitando la investigación continua a KPIs más amplios y tácticos entre esas olas más profundas. Más adelante veremos cómo Ipsos recomienda trabajar con todas estas fuentes para generar un sistema de generación de insights para nuestros clientes. El área número 2. Métricas que importan significa utilizar las que se relacionan con resultados de negocios, que refleje cómo la marca en cuestión impacta en lo que la gente va a hacer. Pues
¿de qué vale preocuparse con números que vienen de tu tracker y debatir en cómo mejorarlo si nada cambia en el mundo real como resultado de mover este número? Esa es una pregunta importante. Y estas métricas tienen que brindar una visión hacia el futuro, de forma que puedas hacer algo ahora. Esto no es predicción. Nadie puede predecir. Hablo de establecer cómo el potencial de tu marca puede ser soltado o qué uno tiene que hacer para evitar posibles problemas futuros. No tengo la intención de explicarles a fondo cómo funcionan o cómo se calculan nuestras métricas, pero por ahora mostrarles las más amplias validaciones que nos aseguran de que si logramos moverlas en nuestros trackers, seguramente van a mover sus negocios. Los negocios quieren saber cómo desempeñan sus marcas y cómo mejorarlas. Estas son cuestiones simples, pero con respuestas complejas. Respuestas que empiezan con la gente, cómo la gente elige marcas y, aún más importante, cómo influenciarlos para que nos elijan más. Las marcas tienen mayor probabilidad de ser elegidas cuando vienen a la mente en los momentos que importan. O sea, tienen fuertes estructuras y memorias asociativas y con esto son naturalmente recuperadas en un ambiente automático de rápida tomada de decisión. Segundo, logran llenar un importante criterio motivacional que incluye ambas necesidades funcionales y emocionales, cuando esto todo crea conexiones con los consumidores. Y tienen finalmente que ser percibidas como las que ofrecen el mayor valor en el momento de la elección comparado con las otras alternativas, o sea, vienen a la mente en el primer lugar. Y de acuerdo a estos principios, definimos nuestra medida de equity, la cual es de Brand Desire. Finalmente, hubiese sido como de fácil elección. Cuanto más fácil la gente percibe que pueden obtener una opción versus la otra, mayor será la posibilidad de que sea seleccionada, elegida. Los market effects o efectos de mercado tienen que ver con las acciones tomadas por la compañía que pueden aumentar o reducir la probabilidad de que sea percibido como fácil. En muchos mercados, con la percepción de que esté disponible en todos tienen años. Estas validadas métricas son fácilmente incorporadas a un tracking y toman poco tiempo de un cuestionario, lo que es muy importante en los días de hoy, como lo hemos visto antes. En resumen, nuestra solución incorpora los últimos pensamientos y avances de campos como la neurociencia, psicología comportamental, con validaciones de mercado que conducen a claras acciones para generar crecimiento de marcas. Veamos algunos ejemplos prácticos de posibles análisis. Más gente. Si nuestra marca tiene aún desafíos para entrar en el set de consideración de una gran parte de los consumidores, podemos modelar cuánto la consideración puede crecer si más gente asocie las principales motivaciones con la marca. En este ejemplo, que se trata de una compañía aérea, podemos ver que es necesario trabajar sobre la percepción de stress-free, o sea, de la facilidad de planificar un viaje, hacer check-in, ya trabajar sobre la consistencia de calidad o que tiene asientos confortables muy abajo en importancia para la consideración. En este caso no va a ser muy eficaz para que la marca sea considerada. También es posible identificar posibles barreras a la consideración. Si ya estamos en el set de consideración y lo que necesitamos es que la gente nos compre en un número mayor de ocasiones, necesitamos reforzar el deseo hacia la marca. Podemos en este caso analizar drivers de comportamiento
y o aspectos de relacionamiento con la marca para identificar los que más pueden apalancarla. En este caso, en este ejemplo, debemos seguir comunicando que el producto de protección femenina tiene buena absorción, ya que es un atributo importante para generar deseo hacia la marca, y como pueden ver, ya es algo hoy asociado a la marca. Por lo tanto, es importante defender el territorio, pero tenemos una excelente oportunidad para reforzar de que su utilización brinda la tranquilidad, que es un importante driver de deseo, pero que aún es poco asociada a esta marca. Finalmente, más fácil, y aquí un ejemplo de cómo analizamos los efectos de mercado, mostrando qué factores tienen mayor impacto y dónde nuestros competidores pueden estar más vulnerables. En este ejemplo ficticio vemos que British Airways tiene un efecto de percepción favorable en precio y en disponibilidad, y que las marcas que más sufren en estos efectos en relación a British Airways son Etihad y Qantas. Aún cubriendo el área 2 en Metan, hablamos de la posibilidad de incorporar información con la utilización de aparatos. Aquí partir con los muy pero creemos que pueda ser turbinado con información inteligente de social media. Lo que Ipsos ha descubierto a través de su utilización es que survey y social listening en general no se correlacionan, y esto es normalmente así, pues que el social es representativo de los usuarios de la categoría. No es difícil imaginar que la gente que habla de productos y servicios en los medios sociales no sea representativo de la población. Por lo tanto, necesitamos del survey para identificar la tendencia en el big picture, y social puede ofrecer aprendizajes e insights. Lado a lado, pues que social puede hacer con que el survey sea más accionable y el survey hacer con que social sea más útil. Primero creo ser importante entender las distintas formas de recursos disponibles en social. Muchos clientes tienen ahí un sistema robusto de monitoreo de social media, pero no tienen un buen sistema para convertir información desestructurada de social en métricas estructuradas de salud de marcas e insights. Ipsos Social Intelligence no duplica lo que hacen los sistemas tradicionales de monitoreo de social y reportes de agencias de marketing. A través de una codificación manual de social en atributos y existentes frameworks, como los equity drivers, segmentación motivacional o funnel de marca, se complementa y se incrementa los insights de los surveys cuantitativos. Como resultado de la utilización exitosa de Social Intelligence, side by side, vemos que podríamos pasar de un sistema que está del lado izquierdo de la gráfica, más parecido a lo que hacemos hoy, con periódicos estudios de tracking para medir la salud de marca, sea de forma continua o en olas, y con algunos deep dives, estudios más profundos y estratégicos, normalmente hechos una vez al año, con cuestionarios de 30 minutos, a lo que está al lado derecho, donde se utilizan los dos sistemas, posibilitando tener los KPIs de Brand Health en social media y por lo tanto siempre conectado sin la necesidad de surveys, y complementando con surveys de cuestionarios cortos de un máximo 15 minutos, que hasta se puede hacer desde un dispositivo móvil, totalmente enfocado en cuestiones de negocio, siempre y cuando necesario, que viene, por ejemplo, de un cambio importante de un KPI en social media. Aquí les paso otra solución alternativa disponible en Ipsos, que funciona en piloto automático
y que puede ser fácilmente incorporado para complementar análisis de los trackers. Llamamos a esta solución de Big Fish. Big Fish funciona capturando en toda la web, sea en social media o en site de contenidos, todas las palabras asociadas con una determinada marca, segundo a segundo, por lo tanto real time, en cualquier momento a lo largo del tiempo. Aquí ustedes pueden ver una nube relacionada a una determinada marca. Si hacemos un zoom, vemos este mapa que deriva de la nube anterior. El tamaño de los círculos significa el número de asociaciones, o sea, cuanto mayor el círculo, más veces una determinada palabra ha sido asociada en la web con la marca. Y las líneas muestran estas palabras siendo utilizadas en conjunto con otras. Hagamos un otro zoom y vemos un ejemplo real para la marca L'Oréal en Francia. Podemos ver que temas están más asociados y que, por ejemplo, es más veces asociado a L'Oréal que productos para los cabellos. En algunos casos, este análisis puede revelar algunas sorpresas. Hay tres principales aplicaciones. Big Fish puede dar mayor contexto a nuestros trackers. Ejemplo, estamos con una nueva campaña para lanzar una variante y con Big Fish podríamos ver cómo evoluciona la asociación a la marca madre. Día a día, hora a hora, hasta segundo a segundo. Y en una segunda aplicación podríamos descubrir territorios no cubiertos por nuestras marcas, segmentos o hasta categorías, identificar una nueva asociación que parece estar creciendo cuando asociada a nuestra categoría, que aún no habíamos identificado. Y por último, utilizarlo de forma más proactiva, trabajando para identificar temas de mayor interés social y promover campañas que increíbles de su arquero Tim Howard, para generar campañas tácticas en los medios sociales y monitorear en tiempo real cómo esas acciones estaban ayudando a fortalecer asociaciones con los atributos estratégicos deseados. Ya hablamos del apoyo de la neurociencia para entender mejor cómo el consumidor elige marcas y proponer métricas adecuadas. Pero Ipsos también utiliza la neurociencia en aplicaciones específicas para mejorar el diagnóstico de nuestro sistema de informaciones. IRT, o Implicit Reaction Time, es una técnica que ya utilizamos en algunos de nuestros estudios de trackers. Funciona con base en el principio científico de la fluencia perceptual. ¿Qué es la fluencia perceptual? La velocidad de nuestras respuestas revela la fuerza de nuestras verdaderas convicciones. Ven aquí un ejemplo para ilustrar cómo esta fluencia perceptual funciona. Imaginemos una vez más la foto de Albert Einstein. Con la palabra ciencia abajo. Independiente de la pregunta que les hago, ustedes posiblemente me van a responder rápidamente porque las dos ideas, Einstein y ciencia, están fuertemente relacionadas. No hay una incongruencia o conflicto en nuestras mentes que nos fuerce a reflexionar. Por otro lado, si les muestro la foto del actor Ashton Kutcher y la palabra ciencia, la velocidad de procesar la información va a ser más lenta, ya que estos dos conceptos están menos relacionados. En su inicio, IRT fue desarrollado para ayudar a encubrir el racismo en la fuerza policial. Aparentemente una temática muy actual hoy. Y hoy es utilizado en varias aplicaciones de pesquisa, incluido aquí nuestros trackers. Aquí les muestro un ejemplo real. Es un estudio real y reciente para mostrarles el valor que puede brindar el IRT.
Recuerden que calibramos con base en una batería de preguntas anterior el tiempo de la respuesta de los consumidores a asociaciones de determinados atributos, como las marcas. Aquí preguntamos a la gente, ¿es la marca Apple popular? ¿Es la marca Apple moderna? Para mí, bueno, hicimos las mismas preguntas como estas y otras a la marca de la competencia Samsung. Aquí algunos de los resultados que pueden demostrar el poder que tiene entender las convicciones de los consumidores. El indicador total muestra el nivel de acuerdo del atributo, para mí, con las marcas. 61% para Apple, 66% para Samsung. O sea, un commitment hasta un poco mayor para Samsung. Pero el indicador empático que es dado por IRT, que calibra el tiempo de respuesta del consumidor, es de 38% para Apple contra 34% de Samsung. O sea, mismo que en términos absolutos Samsung parece generar un ligero mayor commitment que Apple, el commitment de Apple aún es muy fuerte. Si pasamos a ver lo que pasa con los usuarios de cada marca, vemos que de forma explícita el nivel de acuerdo de ambos es exactamente lo mismo. Pero vean cómo es mucho mayor el índice empático dado por IRT entre los usuarios de Apple, que es de 62% versus 46% de los usuarios de Samsung. Esto podría indicar un mayor nivel de recompra entre los usuarios de Apple. Ahora, una área en la cual Apple parece tener problemas es con la percepción de que esté en un camino ascendiente. El score empático es más bajo, no solamente en la muestra total, pero mismo entre sus usuarios. Bueno, quizás uno podría esperar ya este tipo de resultado frente a la fuerte influencia que ejercía Steve Jobs en el pasado. Sin embargo, es algo que Apple necesita direccionar para asegurar su market share futuro. Otro recurso que utilizamos en soluciones de copy test y tracking para comunicaciones de vídeo es la codificación facial. Hoy en día todo lo que uno necesita es una laptop y una simple web cámara. Por lo tanto puede ser hecho online en las casas de los consumidores, pero también en una central location. El proceso es totalmente automatizado. ¿Para qué sirve el facial coding? Para ofrecer un profundo entendimiento segundo a segundo del nivel de enganchamiento emocional de los consumidores con el estímulo. Su aplicación es bastante práctica y ayuda a detectar ajustes para optimizar el estímulo. Siempre lo utilizamos como una técnica complementar a las medidas de survey y como diagnóstico. Aquí ustedes pueden ver dos salidas principales y típicas de lo que facial coding ofrece. Un trace emocional, lo que está a la derecha, segundo a segundo, donde podemos identificar en cuál momento del vídeo existe mayor o menor enganchamiento, cómo se construye la curva a lo largo del tiempo, y en la tabla al lado del lado izquierdo, cómo 4 áreas de emociones universales se comparan contra las normas del país o la región, y abrimos también la negatividad en 4 distintos campos. Recuerden que al inicio hablamos de la explosión de los puntos de contacto, que hoy es fundamental que los trackers puedan brindar, evaluar la contribución de cada uno frente a los objetivos establecidos. La verdad es que en un mundo cada vez más complejo, el tracking necesita ser bien planificado, con módulos que sean inteligentes, que pueden entrar y salir en diferentes momentos. Ipsos trabaja con 2 diferentes módulos de evaluación 360. Uno con el objetivo de determinar los puntos de contacto más efectivos para una categoría, por lo tanto con la misión de identificar la más eficiente planificación de medios para el objetivo seleccionado de cada punto, que no es construido solo con el objetivo de reach, lo que normalmente hacen las agencias de medios. Una de las salidas de este módulo es la curva de alcance no duplicado. Aquí podemos ver si existe una verdadera contribución del punto para incremento de alcance o puede ser para un KPI como consideración de compra. En la curva podemos ver
que el número más eficiente de puntos está entre 5 a 7, en este ejemplo. Los otros puntos de contacto contribuyen con incrementos pequeños y decrecientes. El cliente hasta podría ahorrar plata no utilizando los otros puntos, a menos que haya un objetivo muy específico. Otra aplicación muy utilizada de las evaluaciones 360 es entender para una determinada campaña hecha por nuestra marca cómo ha sido la contribución de cada una, cómo trabajaron juntas para mover mis objetivos de marca, cómo han trabajado individualmente y si algo debe ser hecho para mejorar algo. Bueno, está claro que hoy en día, con toda esta explosión de puntos de contacto, trabajar solo por entender la comunicación en televisión es algo del pasado. Una de las cuestiones recurrentes de los clientes es ¿cómo hago esta evaluación con asertividad de la explosión de los puntos de contacto digitales? Muchos de los cuales la gente no se va a acordar mucho, sea por la utilización de banners o hasta mismo por la naturaleza de determinados vídeos. Desde que el estudio se ha hecho por Colecta Online, utilizamos los taggings. Entiendan taggings como una especie de cookie digital. Es una línea de código inserida en la comunicación que queremos evaluar. A través del tagging podemos identificar si nuestros panelistas han sido expuestos o no a la comunicación digital y más, dónde fueron expuestos, en cuál sala, cuándo y cuántas veces. Con esta información podemos hacer cruces entre esta gente y la gente no expuesta para entender su contribución a importantes métricas de la marca, a sus KPIs. Aquí ustedes pueden ver los varios posibles análisis que vienen desde la identificación más asertiva de la exposición a la pieza digital, posibilitando hasta modelar todos los puntos para una métrica como consideración de compra. En este ejemplo, mostrando que la campaña en Facebook ha sido la tercera más eficiente para mover la consideración, y en la parte de abajo que también ha sido una importante pieza para mover el word of mouth, el boca a boca. Y en la realidad una pieza que ha tenido una de las mayores contribuciones entre los puntos para mover KPIs de la marca. Aquí quiero hacer una pequeña parada en función del obvio interés creciente sobre decisiones de mover más y más recursos de medios masivos como la televisión para el medio digital. Muchas veces movidos por limitaciones de presupuesto. Una de las organizaciones de mayor credibilidad en el mundo, ARF, Advertising Research Foundation, ha hecho un estudio en US, en Estados Unidos, mirando con fuerte lupa el desempeño de las marcas de varias industrias y sus respectivas inversiones de 2010 hasta 2015, identificando cuánto en los días de hoy debería invertir en un promedio los distintos medios para garantizar buen retorno en el corto plazo y en el largo plazo. El estudio ha concluido que las marcas que invirtieron más que un cuarto de sus presupuestos en digital han perdido participación significativa de market share. Por lo tanto, ojo con esto. Yo he visto clientes en nuestros mercados asignar hasta 100% de su presupuesto digital en América Latina. Y estos clientes y grandes clientes ya están revisando sus estrategias. Y no es porque, creo que no es porque han visto la publicación del estudio, seguramente por pobres resultados. La verdad es que hoy aún existen fuertes limitaciones del medio digital para construir buen alcance efectivo. O sea, don't overspend here, es mi mensaje. El área número 3 de evolución de los trackers. ¿Cómo podemos en los días de hoy, por un lado, asegurar soluciones que puedan acelerar la disponibilidad de información a tiempo para optimizar? Y por otro lado, lograr información más cercana del momento clave del consumo de nuestros productos o servicios. Para los que trabajan con alimentos, sabemos muy bien de la importancia que tiene buscar información cerca de los momentos de posible consumo. Nuestro cliente ha hecho una campaña programática con el objetivo de targetear gente posiblemente cerca de estos momentos. Y para esto ha definido la entrega de sus anuncios entre las 5 y 11 de la noche, cuando probablemente tiene mayor propensión a sentir hambre. Hemos descubierto que los comerciales han generado 3 veces mayor lift en deseos de comer el producto entre la gente que tenía hambre versus la gente que también había sido expuesta al comercial, pero que no declararon tener hambre en este momento, que funcionaron
que han funcionado como la celda de control. Una otra solución de Ipsos, a la cual llamamos The Brand Moments, también tiene el objetivo de acercarse del momento de consumo de los productos, servicios o puntos de contacto para registrar sus impresiones. La mecánica es muy simple. La gente baja una app y durante el curso de una semana, todas las veces que la gente identifica, por ejemplo, un punto de contacto de la categoría, saca una foto e inmediatamente recibe un cuestionario corto y simple revelando sus impresiones. Al final de la semana tenemos decenas de impresiones para cada punto de contacto, para cada marca, por cada individuo. Y en el último área, ¿qué está haciendo Ipsos para asegurar que la entrega de la información sea lo más eficiente posible? Aquí estamos trabajando en varias áreas. Tenemos en primer lugar que comprender los profundos cambios en la vida de nuestros consumidores. La gente tiene cada vez menos tiempo para hablar con nosotros. Por otro lado, nosotros tenemos más para preguntar, pero los consumidores tienen cada vez menos tiempo para responder. El desafío de buscar muestras representativas es cada vez mayor. Necesitamos de más herramientas para llegar a ellos frente a un ambiente cada vez más fragmentado. Y lo tenemos que hacer en el momento cierto y de la forma como quieren responder. Frente a estos desafíos, pensamos que si están considerando mover sus trackers online, necesitas en la realidad algo más. Que no sea solamente online, pero que sea device agnostic. Lo que significa que una persona pueda responder desde su dispositiva preferida, lo que para muchos significa responder desde su smartphone. Incluso en nuestros paneles de LATAM, hoy cerca del 25% de la gente intenta contestar el survey desde su smartphone. Si el tracker no está preparado para esto, significa de cara perder un agente cada vez más importante para las marcas. Y normalmente son justamente los más jóvenes. Pero tener un tracker que sea device agnostic significa mucho más que permitir que la gente pueda contestar desde su smartphone con el mismo diseño que lo hacemos desde una pantalla de laptop, de desktop. Es necesario diseñar el cuestionario para pantallas menores y esto significa menos palabras, mayor utilización de la parte visual, que sea más atractivo y de menor duración. Es necesario una reingeniería que ya empezamos a hacer con varios de nuestros clientes. A los que están preocupados en perder histórico, tengo malas noticias. Van a perder la representatividad y la calidad de su información mucho antes. Es necesario hacer esas modificaciones para que el tracking pueda ser, por lo menos por un tiempo, future proof. Aquí tenemos algunos ejemplos lado a lado de cómo hemos diseñado algunos cuestionarios device agnostic y lado a lado cómo lo hacemos en desktops y en los smartphones del lado derecho. Aquí un otro ejemplo de la métrica de brand love o deseo hacia la marca. Y aquí un ejemplo de matriz de asociación de atributos con las marcas. Y finalmente, ¿qué está haciendo Ipsos para asegurar de que la información se entregue con el mayor impacto? El objetivo de amplificar los insights y reportarlos con más efectividad. En Ipsos estamos cada vez más acostumbrados a trabajar con múltiples fuentes de información. Ya no es necesario monitorear todo el tiempo, pues que podemos apalancar una vasta gama de información disponible. Su data como las ventas, distribución, gastos, información de terceros como el tiempo, datos económicos y hasta datos públicos. Todo lo que nos puede ayudar a armar una historia holística y poderosa. Todo esto puede resultar en un análisis side by side o modelaje de data, integración. Por ejemplo, Customer Satisfaction. ¿Hay alguna conexión entre Customer Satisfaction y percepciones de marca? ¿Dónde está la casualidad? ¿Cuál es el driver más importante? Llevando en consideración que nuestros interlocutores también tienen menos tiempo para la tomada de decisiones, es fundamental llevarles algo resumido, claro, atractivo,
que tengan un visual de impacto, que pueda ser fácilmente digerido, de fácil acceso y actualización. Que tengan una buena y sucinta historia, y muy importante, que pueda ser activada de preferencia con la ayuda de workshops específicos para facilitar a sus equipos identificar las oportunidades de negocio, desarrollar planes tácticos que puedan tornar las recomendaciones en algo vivo y pulsante. Estimados clientes, espero que haya sido capaz de mostrarles cómo los trackers están evolucionando en 4 importantes áreas de actuación y de su vital importancia dentro del ecosistema de información de sus marcas. Hemos hablado de la evolución de los trackers y quiero finalizar con una frase conocida del mayor experto en evolución, Charles Darwin, que dijo: no es la más fuerte de las especies la que sobrevive y tampoco la más inteligente. Sobrevive aquella que más se adapta al cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan, por tu presentación. Vamos a abrir la sección de preguntas y respuestas. Hemos recibido algunas en el chat donde nos han anotado algunas consultas y comentarios, y quienes desean hacerlo pueden entonces utilizar la ventana que tienen en la herramienta en la parte superior derecha de su pantalla. La primera pregunta nos las hacen desde Guatemala y dice así: ¿en Centroamérica tienen suficiente base para definir una norma por país para hacer una comparación de rendimientos de los KPIs del Summary Metrics que mostraron, específicamente para Guatemala? Ok, gracias por la pregunta. La verdad que las normas no son importantes y les voy a decir por qué. Porque en la mayor parte de lo que utilizamos, hacemos comparaciones de los KPIs. Por ejemplo, si lo que queremos ver es el efecto de una determinada actividad de marketing, y lo que podemos hacer en el tracking es entender si la gente ha sido expuesta o no expuesta a esta actividad, por ejemplo, una comunicación. Y hacemos siempre los análisis de los KPIs entre los que fueron expuestos y los que no fueron expuestos al comercial. Siempre trabajamos con la celda control. Entonces, la celda control no se necesita, por lo tanto, de ningún tipo de sistema de normas. Cuando yo hablé de normas, hablaba de algunas cosas específicas y de diagnóstico. Por ejemplo, en facial coding, o como la gente tiene determinadas diferencias de país a país. En estas cosas necesitamos un poco de normas y lo tenemos. Yo no diría que tengo una norma abierta para Guatemala, pero sí podemos abrir una norma para la región de Centroamérica, Caribe. Y ahí sí, pero en general entiendan que en los trackers, para lo que medimos, que son los KPIs de la marca, no existe una importancia en tener normas. Muy bien. También nos solicitan el envío de la presentación, y quiero avisarles a todos quienes han participado que van a recibir copia entonces de esta presentación. Vamos a comentar un poquito más adelante sobre esto y otros detalles al cierre del seminario. Y antes de eso, nada más continuamos con un par de preguntas más que tenemos por acá. Dice si hay algún diseño más recomendado para armar un tracker. Oh, excelente pregunta. No hay un diseño único. Lo importante hoy es que el tracker pueda responder tus necesidades de negocio. Y cómo la planteamos desde la necesidad de que tenemos hoy para preguntar, hoy cada vez menos tiempo tenemos por parte del consumidor. Nosotros tenemos, por otro lado, por la complejidad, mucho más preguntas, ¿verdad? Entonces hay una necesidad de sí un cuestionario muy inteligente y que sea construido de forma modular, o sea, con módulos que entran y salen de acuerdo con las necesidades de negocios de las marcas. Yo pienso que el cuestionario único y largo, donde se pregunta todo el tiempo,
es algo que no se aplica más en los días de hoy. Muy bien. También nos consultan, dice así, en mi país hago la captura de información online. Esto no va a ser representativo de la población. ¿Qué hago para poder utilizar las variables metodológicas y tecnológicas disponibles con la captura online? Hola, Alfredo, está un poco cortado, Muy pero bien. lo que entiendo, Sí, ¿no? voy a repetirte la pregunta. Dice así, en mi país, Empezó a cortar, pero lo que entiendo es algo si quiero migrar online, pero no es representativo de la población. Obviamente una pregunta de muchos de nuestros clientes. En distintas partes de América Latina estamos en distintos momentos. En Brasil ya lo hacemos casi absolutamente todo online, en México casi todo también, en Argentina todo online, pero tengo entendiendo que el momento en Centroamérica y Caribe es un poco diferente. Yo creo que importante primero sería desafiar el concepto de representatividad. ¿Están seguros de que hoy el método que están utilizando, sea cara a cara o telefónico, es verdaderamente representativo de la población? ¿Es posible acceder a todos cuando hacemos encuestas de 45 o 60 minutos? Llegamos a las camadas más bajas y ¿qué diría? Las más altas. Empiezo así, pues que veo que la gente considera el método actual normalmente el perfecto, cuando sabemos que no lo es y muchas veces queremos que el nuevo método lo sea. La verdad que no existe un método perfecto, ¿no? Todas las muestras tienen algún bias. Lo importante es pesar los pros y contras de cada opción y de una forma muy transparente y realista. Yo he visto, volviendo a la pregunta de online, que existe normalmente un threshold, en lo cual la gente empieza a trabajar con muestras online, que normalmente es de 50% de incidencia en la población. A partir de ahí hemos tenido éxito con muestras online. Algunos clientes han preferido empezar con muestras hasta híbridas, una parte online, otra parte que se hace con las tablitas. Muchos clientes de la región CCA han de verdad preferido por el momento utilizar la colecta electrónica con las tablitas para al menos tener la posibilidad de utilizar alguna de estas metodologías, como Implicit Reaction, el IRT que he mencionado. Los cuestionarios pueden ser diseñados de forma device agnostic, o sea, más cortos, más agradables para el respondiente, pero es verdad que limita algunas de las aplicaciones que yo he mencionado. bien, tenemos dos consultas, vamos rápidamente con ellas para cubrirlas y las demás las vamos a atender en forma directa por medio del correo. Dice, sobre el estudio 360, ¿podemos medir si las estrategias publicitarias para la campaña están funcionando? Se refieren a campaña digital, periódicos, televisión, etcétera. Sí, sí, exactamente. Entonces, hay varias formas de hacerlo en los días de hoy. Para esto, yo hablé un poco de la parte digital. Si uno quiere medir digital de la mejor forma posible, hay que tener colecta electrónica, porque lo que tenemos que ver de forma pasiva es si la gente ha sido expuesta o no a través de los taggings, ¿no? Pero si no estamos hablando de digital o si todavía no tenemos la colecta electrónica, hacemos el prompt de cada una de las piezas. Normalmente, y lo preguntamos directamente si la gente ha sido expuesta o no, y después identificamos los KPIs para cada grupo, teniendo el cuidado de ponderar la muestra entre usuarios y no usuarios, y identificamos la contribución de cada uno de estos puntos para un determinado KPI.
Cuando hacemos un verdadero 360 partimos de muestras más amplias porque tenemos que hacer modelaje, o sea, no hacemos preguntas directas, ¿no? Para la gente si la gente ha sido impactada o no. Lo que hacemos es derivar a través de modelos estos KPIs frente a la gente que ha sido expuesta comparada con los que no fueron expuestos. Muy bien, y finalmente nos consultan sobre un caso, dice mi marca es del sector de retail y no la he lanzado aún al mercado. ¿Recomendarían ustedes utilizar televisión o consideran que es un medio obsoleto? De ninguna forma. Televisión no es un medio obsoleto. Televisión sigue muy viva y como les decía, en Estados Unidos, donde digital tiene un alcance mucho mayor, el estudio que les hablé de ARF, Advertising Research Foundation, ha concluido que no se debe invertir más de 25% en digital. Y cuando hablo de los otros 75%, la mayor parte sin duda es la televisión. El alcance que te da la televisión con pocas exposiciones no se alcanza desde otros medios. Si hay un problema, o sea, de presupuesto, el otro mensaje que les pasé, no es una excusa para poner toda la plata en digital, porque la plata no alcanza a hacerlo en medios más amplios. Las marcas que lo hicieron han en la realidad perdido, en Estados Unidos han perdido participación de mercado. La televisión sigue siendo extremadamente importante, sobre todo en nuestros mercados. Perfecto, muchas gracias. Bueno, con esto vamos a completar el seminario del día de hoy. Muchas gracias, Alan, por tu presentación y un agradecimiento para todos los que nos acompañaron en esta oportunidad. Tuvimos cerca de 100 personas, 100 conexiones en todo lo que es Centroamérica y República Dominicana y Puerto Rico, que nos acompañaron también del sector Caribe. Así que muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias, Alan, por tu participación. Esperamos contar con la presencia de ustedes en nuestro próximo Ipsos Webinar y pedirles al término de esta sesión completar la encuesta electrónica que recibirán, que nos sirve bastante para poder tener retroalimentación y poder tener puntos de mejora de estos procesos. Que tengan feliz día y muchas gracias a todos.